ministros. Aquí estalló el caso de Inés Manzano al decir que Etapa mentía después de haber sacado los estudios diciendo que podía haber riesgo de contaminación de las aguas de los ríos de Cuenca al haber extracción minera en Quimsacocha. Recordará usted todos estos sucesos y al mismo tiempo que llegaba el presidente de la República, no rendía cuentas tampoco a la población, escasas entrevistas en los medios, solamente hizo una dirección de poner la primera piedra eh, en, en el intercambiador que se va a realizar en Monay, a propósito que ya van 2 años con esto de que van a empezar la obra y hasta ahora no comienza ningún trabajo. Entonces, es otra medida de esta misma situación y parece que la agenda es parecida. Ahora va a estar en Ricaurte, en la escuela Isaac Chico, se andan repartiendo algunos títulos que entrega frecuentemente la Subsecretaría de Tierras, independientemente del gobierno del que hablemos. También va a haber este tipo de ofrecimientos, entre otras cosas, ¿no? Entonces, parece que va a ser una agenda similar. A propósito, el día de ayer también la población cercana de Tarqui, Victoria del Portete, hizo una paralización de una de las vías, a propósito también de la licencia que se ha concedido a la mega minera para explorar en Quimsacocha, a pesar de la suspensión por las consultas populares, por las sentencias también de distintos jueces. Entonces, en todo esto se sienta un desánimo, una mala voluntad política por parte del gobierno y ha causado también una reacción obviamente de oposición en la ciudadanía, en Cuenca, en los pobladores de las parroquias, de las distintas parroquias acá de la provincia. Bien, vamos con el principal tema de esta mañana, la marcha de este día martes 12, un evento iniciado, una iniciativa tomada por el gobierno nacional para enfrentar las decisiones de la Corte Constitucional. La pregunta es, estimado Jaime, si la Corte Constitucional qué efectos está provocando, ¿no? Si la suspensión de los artículos de las leyes por parte de la Corte Constitucional podrían favorecer la delincuencia organizada, dice la retórica, la narrativa del gobierno nacional, del ministro del Interior, en fin, de varios de sus voceros. En realidad el discurso del gobierno, como lo hemos percibido ya casi 2 años, se encuentra en el régimen 20 meses, Daniel Noboa, casi siempre tiene engaños, traspiés, trata de confundir a la población, como tienen bastante recursos mediáticos, pero en realidad la situación no es así. Estamos en este medio año del 2025, uno de los años más violentos, el más violento de la historia. Ha subido el 47% de homicidios hasta junio. Esto es previo a la suspensión de los artículos por parte de la Corte Constitucional para mostrar hechos, ¿no? Entonces, en realidad, estos datos contradicen totalmente el discurso del presidente de la República y el gobierno. ¿Qué es lo que hace el presidente de la República y el gobierno? Y esto es lo real. Está captando todas las instituciones y concentrando todo el poder bajo su persona. Es decir, se está generando una autocracia por parte de Daniel Noboa. Tiene casi a su cargo, y esto también por compra de conciencias, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional de la Judicatura tiene su mayoría. Tiene también la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, la mayoría de superintendencias. Tiene influencia en la Corte Nacional de Justicia y en muchas judicaturas del país. Tiene también incidencia e influencia en la Corte Constitucional. No es que no la tenga. Tenemos aquí un dato, por ejemplo, en los 20 meses de régimen de Novoa, el 47% de los dictámenes que ha dado la Corte han sido favorables al gobierno. Solamente el 17% han sido desfavorables. Así que también tiene gran incidencia en la Corte Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Novoa actualmente tiene la Asamblea Nacional después de las últimas elecciones de febrero y de abril y tiene su mayoría porque se han virado muchos de los votos del correísmo. Al principio, en mayo, ellos decían vamos a la Asamblea Constituyente porque pensaban que no tenían mayoría en la Asamblea.
Ahora, como tienen mayoría en la Asamblea, dicen, vamos a cambiar las leyes a través de la Asamblea. Vamos a hacer una consulta popular para modificar la Constitución. Entonces ya no necesitan la Asamblea Constituyente. Esta es la perspectiva clara de todos los hechos que están sucediendo en el gobierno. Entonces, aquí podemos citar numerosos hechos que contribuyen a esta tesis. Ya no hablo ni siquiera de hipótesis, hablo aquí de una tesis, porque es la concentración del poder bajo la figura del presidente Daniel Noboa y de la oligarquía que está gobernando los distintos espacios de poder del Estado y que está controlando básicamente los distintos proyectos de las empresas nacionales, transnacionales, mineras, así también la condonación de deudas, que ha sido la remisión de deudas. Esta es la segunda remisión de deudas en 20 meses que se ha hecho a través de la Asamblea Nacional. Esta es la situación, estimado Bolívar. Y de acuerdo a esto, la Corte Constitucional ha visto que estas leyes, porque hay numerosas también demandas de inconstitucionalidad, y en medio de estas hay por lo menos ya cuatro suspensiones en los dictámenes previos, provisionales, de decenas de artículos. Entre esos, por ejemplo, la ley de inteligencia, ¿no? Que supera una veintena de artículos suspendidos, una disposición transitoria, la ley de integridad pública, también la ley de solidaridad, que tratan incluso de convertir cooperativas en bancos. ¿Con qué criterio, con qué derecho? Porque se van sobre la soberanía del pueblo, que en realidad tiene su propia decisión de saber cómo utiliza la propiedad privada, porque se mete incluso hasta con esta situación. En el ámbito jurídico, en el foro, en el ámbito de los abogados, se habla permanentemente o se está mencionando permanentemente y por supuesto se refleja en las redes y los medios el hecho de que esas normas estaban cargadas de inconstitucionalidades, ¿no? Jaime, ¿qué es lo que le niega la Corte al presidente para que tenga semejante reacción? Más bien empecemos por el principio. ¿Qué es lo que el presidente de la República y la Asamblea Nacional le niega al pueblo? Primero, no tiene unidad de materia y a través de no tener unidad de materia se discuten superficialmente todas esas leyes, se aprueban y el presidente sin ningún veto las envía a publicar en el registro oficial. Por ejemplo, veamos algunas normas. La Ley de Integridad Pública, la Corte Constitucional en el caso 6025-IN, para que se pueda ver, suspende la conversión de cooperativas en bancos. Esto es la suspensión de la transitoria 11, la 11ª. A ver, ¿con qué poder o autoridad quieren ellos convertir a una cooperativa en banco? Cuando el sistema de cooperativas del Ecuador permitió salir de la crisis económica de finales de los 90 del feriado bancario, amplió su sistema en numerosas cooperativas de producción, riesgo y también cooperativas de finanzas, que es a la que estamos hablando. ¿Por qué ellos quieren convertir cooperativas en bancos? Simplemente porque quieren concentrar el capital, ya que existe un gran crecimiento en las cooperativas de socios, etcétera, y ahora las quieren convertir en bancos. ¿Cuáles son los capitales que se van a concentrar y a través de qué operaciones? Y aquí podemos encontrar a través de los bancos más fuertes, ¿no? Como Banco de Pichincha, Banco Guayaquil, y también las tentativas de financiarización que tiene el mismo grupo oligárquico cercano al gobierno de Daniel Noboa. Por ejemplo, en la ley de solidaridad, este es el caso 57-25-IN, por poner algunos ejemplos, porque son varias demandas constitucionales, se suspende el artículo del conflicto armado interno, el artículo 6. Esto la Corte Constitucional ya había dicho en varias ocasiones y en varias sentencias anteriores, que el conflicto interno no necesita declaración ni artículos, porque esto es una situación de hecho. Y es verdad, pues la guerra no se hace por decreto, ¿no? Se inicia ya por acciones bélicas. Así también la definición de grupos armados internos del artículo 9 de la Ley de Solidaridad decía que de tres o más personas ya podían ser denominadas grupos armados internos, pero ¿a razón de qué? ¿Qué tipo de acciones deben cometer? O sea, había cosas ilógicas en realidad. Yo estoy muy de acuerdo con esta suspensión. Es más, yo creo que fue hasta muy restrictiva la Corte Constitucional porque sus dictámenes podían haber suspendido otros artículos más.
Otro artículo que suspendió de esta ley es los bienes como objetivos militares, desde el artículo 13, y el indulto presidencial diferido, que es el artículo 14, que también es otro sin sentido común. ¿Cómo se puede ofertar un indulto presidencial diferido antes de tener una sentencia en firme? El indulto debe provenir después de sentencia. Si no, es como estar ofreciendo comprar una casa sin tener plata y sin ir a firmar ni ninguna promesa de compraventa y después tampoco llegar a una escritura de compraventa. El caso este es lo mismo. No se tiene sentencia y se ofrece un indulto presidencial diferido. Sobre la ley de inteligencia, este es el caso 86-25-IN, que también es de inconstitucionalidad. Se suspende provisionalmente aquí una veintena de artículos, como por ejemplo el artículo 5, que son de las definiciones, los gastos especiales que debería tener inteligencia. Estos gastos especiales, ya recordemos que dice después de la revisión superficial que hace la Contraloría, se podían hasta incinerar los documentos. Incinerar los documentos. O sea, el público no iba a poder conocer en qué se están gastando las asignaciones para la supuesta inteligencia. La protección de especialistas de inteligencia es del artículo 22 de la ley de inteligencia. Este artículo permitía crear hasta doble identidad de los agentes especiales de inteligencia y solamente podía intervenir aquí la presidencia o un delegado a través del Ministerio de Gobierno, posiblemente, y ellos eran los que conocían esta identidad de las personas que tienen inteligencia, que hacen especialidad en inteligencia. El artículo 41 habla también del cambio de identidad de los agentes, entre otros, ¿no? Podemos incluso citar algunos más de inteligencia, pero de la ley de inteligencia, pero vamos viendo cómo hay numerosas situaciones de falta de coherencia, de respeto, incluso a la información de la población, de la ciudadanía, porque las diferentes empresas tenían obligación, públicas y privadas, de dar acceso a los datos de cada uno de los ciudadanos, sin decisión o autorización judicial, sin proceso de por medio. Se puede vigilar a la población. Se estaba generando toda una suerte de Big Brother, un vigilante perpetuo, permanente a través de las redes sociales. Jaime, pareciera que en el fondo estos artículos que se refieren más específicamente al tema de la seguridad o de la inseguridad del país, lo que pretenden es, de parte del gobierno nacional, garantizar la acción militar y policial sin preocupación ninguna de que posteriormente fueran acusados de haberse excedido, de haber violentado normas, de haber irrespetado derechos fundamentales. Más bien, en realidad yo creo que es parte del proyecto neoliberal securitario que tiene el gobierno. Se pone de pretexto la seguridad o inseguridad para aprobar numerosos artículos y reformas de leyes para conseguir información, pero el principal propósito es un propósito económico. El propósito es económico en el sentido de que esta información valiosa que se tiene para investigar, por ejemplo, a la competencia financiera, a la competencia económica, agroexportadora, de hidrocarburos, etcétera, y que les permiten tener una mejor visión de cómo se está manejando la economía en el país y respecto a eso apuntar los negocios. Esto yo creo que es el principal objetivo y lo podemos ver con algunos casos. Está el caso, por ejemplo, de competencia entre el alcalde Aquiles Álvarez y que se le revisan las cuentas y que supuestamente tiene varios contratos a través de las gasolineras y hasta enjuiciado. Está de por medio esta competencia con el caso del mismo Petro Novoa, que también tiene en venta en cuestión de gasolineras. Los contratos que se ha realizado entre la familia y el gobierno, la familia de Novoa y el gobierno, como por ejemplo de la tía, al realizar estos contratos con la empresa El Ordeño y, y los contratos de alimentos para las cárceles, escuelas, los desayunos escolares, entre otras cosas. Hay muchísimos de estos, el casolón, entre otros. Entonces, esta información que se comparte no tiene que ver solamente con la seguridad o con la militarización de por sí, sino tiene un objetivo claramente económico. Por,
¿Bajo qué pretexto y sin autorización judicial se podría tener, por ejemplo, el acceso a datos de entidades públicas, privadas, telefónicas? Estos son artículos 47, 48, 50, 51 y 52 de la Ley de Inteligencia. La clasificación de información que pueden tener reserva hasta por 15 años, es decir, ya se puede acabar el periodo de Novoa y no se va a tener acceso a estos datos. Y en una segunda instancia viene el problema de la inseguridad, la investigación en cuanto a inteligencia, etcétera, y vemos que en realidad no cambia mucho la situación, porque usted tiene acceso a esa información y quiénes son las personas que tienen acceso. Gente relacionada con el gobierno, con los militares o con la policía, y que se puede hacer acción, incluso allanamiento. Se estaba cambiando de forma, incluso el allanamiento. En el reglamento por ejemplo, hay actividades de operación, inteligencia y contrainteligencia. Hay una clasificación y desclasificación de documentos y se puede hacer por solicitud simplemente del gobierno. Entonces, yo creo que esta es una situación completamente peligrosa, tanto para la economía, pero también para la seguridad de la ciudadanía, porque aquí también de por medio hay un objeto político. ¿Quién dice que el gobierno no va a levantar información para perseguir a la oposición política? Sobre todo en estos momentos que la misma inestabilidad política generada por el gobierno está causando la reanimación del movimiento social. Existen movilizaciones en las provincias del país, han habido numerosos plantones. El día 7 de agosto se movilizaron las organizaciones, gremios, sindicatos en todo el país por reclamos. En medio de eso, el decreto también del presidente de fusionar los ministerios, atacando a las garantías constitucionales, porque los derechos constitucionales se ejecutan a través de las garantías y de los ministerios, de las secretarías, se fusionan secretarías, se incorpora en el Ministerio de Educación, por ejemplo, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Deportes, y entre otras cosas, también se limita la expresión, los derechos, la solución de problemáticas muy graves, como por ejemplo del medio ambiente, se pone el Ministerio de Ambiente bajo la férula del Ministerio de Energía. Y para el siguiente año ya van a sacar el presupuesto general del Estado que va a ser restrictivo a estos ministerios. Y estos ministerios, como el de Energía y Minas, van a tener que distribuir ahora los recursos a las funciones que antes tenía el Ministerio de Medio Ambiente. Y lo peor que dicen los ministros, estamos en estos días pensando para saber qué es lo que vamos a hacer con la fusión de los ministerios y de las secretarías y subsecretarías, o sea que no tenían ni siquiera idea de lo que estaban haciendo. O sea, en realidad se está creando, como decía, para utilizar entre comillas una de las palabras de Álvaro Novoa, un despelote dentro del Estado. Jaime, una de las cosas más llamativas y más impactantes del día de ayer o desde el día lunes fue la aparición de estos carteles y vallas eh, poco menos que persecutorias, diríamos así, ¿no? Intimidatorias, amenazantes, eh, en contra de los 9 magistrados de la Corte, del más alto tribunal de la justicia ecuatoriana. Me parece que necesitamos entender la institucionalidad de la justicia en el país. Algunas voces correístas, sobre todo de la Revolución Ciudadana, digo, han señalado de que se ha cometido un delito de intimidación a un tribunal, a un juez, a unos jueces. Sí, en verdad es un delito de intimidación, de linchamiento mediático, de amedrentamiento, porque la marcha del día de ayer no es una marcha de gremio social. A ver, describamos un poco lo que sucedió en Quito. Previo a la hora de la marcha se sitió con militares y policías alrededor de algunas cuadras de la Corte Constitucional. Los magistrados de la Corte Constitucional incluso emitieron un comunicado público para los medios y la ciudadanía de que se les había quitado las vallas que generalmente defienden el edificio. Y después de tanta exigencia, se volvieron a poner las vallas. Se suspendió el tráfico en numerosas vías, avenidas, calles del centro de la ciudad y alrededores de la Casa de la Cultura hasta llegar a la Corte Constitucional, que es un trayecto del centro norte de Quito.
Había tanquetas cerca de la Corte Constitucional, cerca de la Fiscalía y entre otros lugares. Además de eso, en todo el trayecto, vallas inmensas, a propósito que una de estas vallas les cayó a algunos de los seguidores de Novoa, hubo 3 heridos, y esto era uno de los comentarios primeros en toda la mañana. Y después de eso, en esa marcha marcharon militares, funcionarios públicos de ministerios, de distintos ministerios, gobernaciones, y llegaron, según la policía, 733 buses con personas que les habían pagado alrededor de $20, entre otras imágenes, ¿no? Miembros del gobierno pagando en el sector del Ejido y de la Carolina estos $20, bueno, la situación de sándwiches, el presidente de la República hablando a través de un megáfono que no se le oía, tuvo que cambiar de megáfono, y con este discurso de que los jueces son los culpables de la inseguridad. Es decir, culpando a la Corte Constitucional por toda la crisis que han causado los anteriores gobiernos, incluido este gobierno, los recortes presupuestarios, no tienen una visión sobre seguridad, una visión sobre la situación militar o policial incluso que existe. Recordemos también que la consulta popular del año 2024 dio mayor potestad y mayor poder al presidente de la República sobre las Fuerzas Armadas. Ha sido 20 meses de permanentes estados de excepción sin tener ningún logro objetivo. No se ha remediado la situación de homicidios, persecuciones, vacunas, entre los otros delitos. Tampoco ha disminuido el narcotráfico. En realidad, más bien ha bajado la detención, la confiscación, el decomiso de las toneladas de droga en el año 2024. Y continuamos a la deriva con esta misma situación. Entonces, decir que solamente esta marcha de amedrentamiento que hace el gobierno contra la Corte Constitucional tiene un propósito de mejorar la seguridad, pues ingresa nuevamente en este discurso más bien autocrático del gobierno de arrogarse funciones judiciales, de arrogarse funciones también de la Asamblea Nacional, porque recordemos que a inicios de este año de 2025 emitió una ley que no se aprobó por la Asamblea Nacional y la publicó en el registro oficial. Es decir, son numerosos actos dictatoriales que ha venido realizando el gobierno de Novoa. Emitió un estado de excepción el día anterior a las elecciones de abril de la segunda vuelta, sin que diga nada. La Corte Constitucional incluso ha, uh, no matizó y no prohibió la campaña electoral que realizó el presidente de la República, que realizó sin licencia. El presidente de la República nombró a su secretaria de encargada de la presidencia de la República, y la misma Corte Constitucional tiene culpa de esto, porque se demoró, no trató brevemente esta situación, y se ha venido en realidad generando todo un callejón sin salida. Entonces, el gobierno nacional está poniendo contra la pared a los magistrados de la Corte Constitucional, que también ellos tienen adscripciones ideológicas, políticas, como lo tiene todo juez. Incluso yo podría dar aquí noción o relación de en qué funciones han trabajado estos jueces, porque estos jueces tienen larga vida en la función pública. Algunos se han relacionado con gobiernos anteriores y desde época de Maguad, pasando por el gobierno de Lucio Gutiérrez, de Correa, del mismo Lazo, y hasta algunos funcionarios que trabajaron cercanos al gobierno de Novoa. Así que no es que no tienen relaciones ideológicas y políticas, de hecho las tienen. Ahora, la situación legal, de sentido común, constitucional, que se debe respetar la Constitución en el momento de emitir los dictámenes finales, es otra cosa. Jaime, para ir cerrando nuestro diálogo, el gobierno puede y debió haber hecho uso de de los procedimientos adecuados para reputar, para cuestionar, para echar abajo las decisiones de la Corte. Podía haberlo hecho por un trámite normal, común y corriente, y ha preferido la lucha en las calles. Es que en realidad no podía echar abajo los dictámenes de la Corte Constitucional, porque los dictámenes son últimos,
inapelables y ellos lo saben. Y por eso que dicen, presumiblemente ellos van a suspender de modo definitivo, ahora están de modo provisional suspendidos los artículos y las leyes, y hay varias declaratorias de inconstitucionalidad que pueden venir. Y ellos quieren pasar cantando sin tener ninguna crítica ofensiva y a toda oposición le tildan de correísmo, de criminalidad, de delincuencia, incluyendo a los jueces, porque se hace un escarnio, uh, un, se hace un magistrados que pueden tener cualquier adscripción ideológica, como cualquier persona la puede tener en el planeta, no solamente en este país, y además que la Asamblea Nacional y la Presidencia de la República, si emiten leyes, es bajo el ordenamiento constitucional jurídico vigente. Si quieren cambiar las normas, cambien la Constitución. Si quieren realizar todo un nuevo ordenamiento jurídico, llamen a una asamblea constituyente y háganlo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Cuál es el miedo que tienen si dicen que tiene tanta fuerza el presidente de la República? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la Constitución del 2008, a pesar de las reformas que tiene, fue realizada a través de Asamblea Constituyente y ha venido rigiendo el ordenamiento jurídico vigente actual. Entonces, si se quiere cambiar todo ese ordenamiento jurídico y la Constitución, se va a necesitar el mismo procedimiento de Asamblea Constituyente. Ellos quieren saltarse este proceso de Asamblea Constituyente a través de la fuerza, del uso de la violencia, de intimidando a los jueces, comprando asambleístas y incluso a otros funcionarios. Entonces, esa es la situación, estimado Bolívar, que estamos viviendo en estos días. ¿Cómo no? Creo que podemos terminar esta entrevista, este diálogo con el doctor Jaime Chuchuca, señalando precisamente que qué lejano le veo yo, ¿no? La posibilidad de un diálogo, de un entendimiento mínimo y sobre todo una confrontación civilizada en el orden jurídico, en el orden judicial, que pueda demostrar dónde está la raíz del problema, dónde está el problema realmente. En suma, circunscribirnos al uso de un Estado de Derecho responsable con el país. Lamentamos mucho que esto ocurra y que todo vaya precisamente a la violencia, al enfrentamiento, a la fuerza, que es precisamente lo que nos está agobiando, lo que está acabando con el Estado ecuatoriano. Es que en realidad hemos tenido un paquetazo jurídico, económico, bombas jurídicas, económicas que están además atacando directamente al bolsillo de los ecuatorianos. Horas antes de la marcha de Novoa, se emitía el decreto, por ejemplo, para subir los precios de las gasolinas extra y ecopaís. Se subió más que en todo el año, 12 centavos. Hemos tenido además otras situaciones como en el año anterior, la subida del IVA, disminución de subsidios, nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, se ha subido los intereses del pago de la deuda. Entonces, no son cosas fáciles. Además, se ha recortado el presupuesto en salud, en educación, en las áreas sociales, en seguridad social, no se pagan dializadoras, hospitales. Tenemos los casos de los 8 niños muertos en Taisha. 12 bebés neonatos muertos en el hospital universitario de Guayaquil, 629 niños muertos en lo que va medio año en 2025, sin mayores respuestas del día de ayer en la Comisión de Salud. El viceministro de Salud, que fue él, prácticamente no dijo por qué habían fallecido los 12 niños, por ejemplo, en el hospital universitario. Además de eso, las dializadoras, no se ha pagado a Solca, cuestiones de cáncer. Hay una crisis institucional, pero en todo sentido. Educación, salud, seguridad, en militares, policía. No tenemos ya en realidad certidumbre de lo que va a suceder con nuestro gobierno el día de mañana. Ni siquiera en cultura, Y porque eso lo también hemos se dicho varias fusionó. veces, que además no se va a Tampoco en resolver ambiente, ¿no? con las armas, no se va a resolver militarizando el país, sino transformando los sistemas educativos, de salud, de producción, ¿no? Que generen otras condiciones de vida para los ecuatorianos. Un cambio de Muchísimas gracias, estructuras Jaime, por económicas. acompañarnos en esta mañana. Saludos. Encantados de escucharle. Hasta luego. Muchísimas gracias también a nuestros acompañantes, a quienes